Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Melón Mendoza y voy a presentar el comportamiento circadiano en roedores. Primero, para entender todo esto hay que entender la importancia del tiempo. En las células de los cuerpos de la mayoría de los mamíferos y algunos otros animales tenemos algo que se llama ritmo circadiano. Circadiano proviene de las palabras circa, que significa aproximado, y diem, que significa día. Entonces, circadiano es un aproximado del día. Los procesos que básicamente tomarían un tiempo de 24 horas. El cuerpo humano, junto con el de otros mamíferos, tiene este sistema automático de procesos, el cual es modificado por las señales externas, como por ejemplo la luz solar o la ausencia de este. A esto se le llama fotoentrenamiento. Es decir, los ciclos de la noche son importantes para sincronizar procesos de acuerdo a la existencia de estos. Un ejemplo de la importancia que tiene esto es el trastorno estacional conocido como depresión estacional, el cual se desarrolla como cambios de humor, generalmente dirigidos hacia la tristeza o depresión. Debido a lo corto de los días en invierno, los procesos biológicos causados por el ritmo circadiano se ven alterados. Otro ejemplo de un ritmo circadiano alterado sería el jet lag. Debido a los cambios en los ritmos del uso horario, no permiten la sincronización correcta con la luz. Todos estos procesos están manejados por lo que los científicos llaman un reloj molecular. Las células de la mayoría de los mamíferos sintetizan y degradan proteínas gracias al reloj molecular y regulan funciones crónicas como el sueño, niveles de hormonas, temperatura del cuerpo, presión sanguínea y comportamiento, así como el nivel de alerta. Las proteínas principales sintetizadas por este proceso son el clock y el BMAL. El clock son las siglas para Circadian Locomotor Output Cycles Caput, y esta proteína afecta la duración y persistencia de los ritmos circadianos. Estos procesos se pueden analizar gracias a las pruebas de comportamiento, las cuales generalmente se hacen en mamíferos que compartan características con los humanos. Uno de los modelos más ocupados para estos experimentos serían los ratones. Entonces, el experimento de esta exposición pues, va enfocado hacia los ratones. El modelo de ratón se usa generalmente para estudiar el comportamiento, como el ritmo circadiano. Esto debido a las características que tienen estos, como la facilidad de alterar su genética y por lo tanto la maleabilidad de controlar comportamientos dirigidos a acciones específicas, permitiendo estudiar comportamientos de ansiedad y depresión, solo por mencionar algunos. La disponibilidad también de estos animalitos, así como el conocimiento de su sistema nervioso, hace de estos estudios un sujeto perfecto para el estudio de comportamientos. Para analizar un poco más el experimento realizado, el cual se basa la exposición, hay que entender que la luz juega un papel importante. La luz es un elemento que hace que se regulen los procesos de los ritmos circadianos y gracias a la intensidad o total aniquilación de la luz en los experimentos, podemos nosotros tener diversos resultados. Para entender un poco más, eh, voy a explicar un poco cómo funciona la detección de luz y cómo modifica el ritmo circadiano. El ojo, en su constitución, tiene unas células que son los bastones y los conos, que además de captar la luz, también captan el color. Sin embargo, no son las únicas células que tiene la retina de nuestro ojo, sino que también nosotros tenemos melapsonina, la cual va a cumplir una función denominada NIF, por sus siglas en inglés, que significa Non-Match Forming. Quiere decir que estas células se van a encargar de procesar la información de la luz sin necesidad de crear la imagen. Es decir, automáticamente se van a realizar los cambios a nivel circadiano.
Se han hecho experimentos sobre personas que están ciegas y a pesar de eso siguen teniendo los cambios eh, debido a los cambios de luz, a pesar de no ver la luz tal cual. En cambio, otros experimentos en donde las personas o los sujetos de experimentación carecen de ojos, entonces ahí sí sus ritmos circadianos no se ven afectados por la presencia de la luz. Entonces, la melapsonina es un tema importante en los ritmos circadianos. Los instrumentos principales que se ocupan para los experimentos pueden variar. En este caso, la exposición va dirigida hacia el experimento de la rueda de correr en los ratones. Entonces es una mezcla entre la rueda de correr que todos conocemos de los ratones y al mismo tiempo el electroencefalograma. Este es un registro comúnmente utilizado junto con la rueda para medir el comportamiento en base a los ritmos circadianos. Esta técnica resulta muy ventajosa ya que permite el registro de tal manera que no es invasivo y permite un registro más limpio de los ritmos. La técnica es introducir a un ratón en una rueda de correr y la misma está diseñada especialmente con un magneto y este magneto junto con un software va a registrar las revoluciones que da la rueda y junto con el electroencefalograma nos permite registrar el comportamiento. Para esto es necesario primero tener una unidad inicial. Entonces el animal es puesto en la rueda sin haber alterado ninguna de sus composiciones o su entorno y estas primeras medidas son las que se van a considerar las estándar. Después se realizan cambios en la luz y demás otros experimentos para permitir visualizar los cambios que hay en el comportamiento, es decir, la latencia, eh, su rendimiento a la hora de correr, los tiempos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el ejemplo del resultado que nos podría dar el experimento de la rueda de ratón. Pero primero hay que entender un poco las mediciones. El tiempo circadiano y el Zeitgeber. Comúnmente el ritmo circadiano se mide con el Zeitgeber, el cual es un indicador de los ciclos de día y noche. Se determina el Zeitgeber Time o el tiempo del Zeitgeber en cero cuando las luces son prendidas y el Zeitgeber 12 o la medida 12 cuando éstas se apagan. Entonces estamos hablando de que el Zeitgeber se mide en ciclos de 12 y 12. Mientras que el tiempo circadiano se usa cuando no hay modificaciones en el ambiente para los ritmos circadianos. Es decir, a este tipo de medición le vamos a decir que va en un reloj que corre libre. Aquí vemos un ejemplo de un encefalograma en un ratón y aquí se muestra la actividad de los ratones de acuerdo a la ausencia o presencia de la luz. Eh, Esto se hace en intervalos de 12 horas. Los resultados vemos cómo los cambios en el ritmo circadiano se van adecuando, es decir, podríamos hablar de un proceso de homeostasis. Primero tenemos en la parte de hasta arriba eh, hay que entender aquí que la parte sombreada o la parte gris son los periodos en donde no tenemos luz, mientras que las partes blancas es donde tenemos la presencia de luz. Aquí cabe aclarar que el experimento en los ratones varía un poco en el sentido de que los ratones son más activos cuando no hay luz, es decir, son animales nocturnos, mientras que nosotros pues somos totalmente lo contrario. Entonces, obviamente que a la ausencia de luz viene un incremento en la actividad. ¿Cómo se puede notar ahí? En la primera parte del encefalograma podemos ver cómo el tiempo corre libre
y los ritmos circadianos muy claros están ahí establecidos gracias a la presencia o ausencia de luz. Sin embargo, en la parte de abajo, el más grande, en donde no tenemos ningún, ninguna luz presente, es decir, todo este experimento, todo este circuito de 12 horas fue seguido, podemos ver cómo cambia un poco el ritmo circadiano. Podemos ver unas líneas verdes, pero lo importante es el punto azul. Este punto azul lo que nos está indicando es que solo en ese punto específicamente se mostró un estímulo de luz. Es decir, este estímulo de luz fue suficiente para que el ratón, o mejor dicho, el cerebro de ratón y todos los procesos circadianos intenten recuperar un poco del sueño perdido debido a que no han dormido, vamos a decir, muy bien. Sin embargo, podemos ver que todavía hay una constancia en sus ciclos de sueño, que conforme pasa el tiempo, conforme pasa un poco más el tiempo, vemos cómo se va desfasando, a diferencia del de arriba. En la parte de los resultados de abajo, se muestra cómo el reloj biológico se ajusta a los tiempos de inactividad eh, y a los tiempos de actividad. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, en la parte del omega, cómo intenta recuperar el ritmo que se tenía en la parte de arriba. Vemos un pequeño desfase al inicio, pero cómo logra eh, llevar el ritmo al natural, adecuándose en, ¿cómo se dice? En la cantidad de oscuridad disponible, vamos a decir. Entonces vemos cómo se mueve un poco hacia atrás y se vuelve a ajustar ese reloj. Mientras que en la parte del delta que tenemos hasta abajo, vemos cómo se vuelven a alterar los cambios en cuanto a la presencia y ausencia de luz, y entonces vemos cómo la actividad le cuesta un poco de trabajo y tenemos un poco de latencia en la parte final. Entonces, gracias a este experimento, por ejemplo, nosotros podemos deducir cómo serían la homeostasis de nuestros ritmos circadianos y cómo el mismo se ajusta dependiendo la cantidad disponible de luz. Sin embargo, eso no impide que los animales o nosotros mismos no conciliemos el sueño, sino que simplemente nos altera y tenemos en este caso de este experimento, el jet lag presentado, ¿no? Eh, Ahora, todos estos experimentos con animales tienen que cumplir ciertos criterios muy importantes en cuanto a la ética y como ser humano. Emplear animales en investigaciones debe respetar un conjunto de normas aceptadas internacionalmente, conocidas como las 3 Rs. La primera R se refiere a la reducción, el cual es que el uso de animales debe ser lo más reducido posible, empleando la menor cantidad de estos. Y esto demanda entonces una correcta organización del diseño experimental y tiene el objetivo de afectar la menor cantidad de animales. De hecho, si no tenemos un diseño experimental bien, bien cimentado, por muchos animales que nosotros ocupemos en los experimentos, no vamos a concluir o a llegar a ningún resultado. La segunda R es el reemplazo, y este se refiere a dos posibles reemplazos. El primero es el relativo, en donde en lugar de usar todo el cuerpo del animal, se usan solo tejidos, células u órganos. Y el otro tipo de reemplazo es el reemplazo absoluto. Es aquel donde gracias a las investigaciones el uso del animal ya no es necesario. Si se puede evitar ocupar una vida animal o un animal en alguna experimentación, se tiene que tomar esa alternativa. Y por último, la última de las R's es el refinamiento. Este se refiere a que los procedimientos realizados en animales deben evitar infligir dolor o al menos intentar reducirlo al mínimo, así como la angustia para cuidar el bienestar del animal.
Esto, además de evitar repercusiones en las mismas investigaciones, también apela a una responsabilidad ética por parte de los investigadores. Nosotros somos conscientes y es por eso que debemos preservar y respetar la vida de otros seres vivos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.